Voluntariado Ibero presenta Transformando realidades. El que cambia una vida, cambia el mundo entero. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Transformando Realidades y pues el día de hoy nos acompaña Brandon. Hola. Y pues tenemos un tema muy importante hoy para hablar y se trata de el impacto del audio en nuestras vidas. Bueno, pues como una pequeña introducción, percibimos los sonidos porque tenemos una capacidad auditiva. El tipo de señal sonora que nuestro oído percibe es analógica y recibe la denominación de audio. Lo que percibimos al oír, es decir, el sonido, es originado por la vibración del aire, siendo el tono la medida alta o baja de cada sonido y la cantidad de vibraciones es la frecuencia. Y pues para este tema tenemos a un gran invitado, él es el señor Fabricio Olmedo Chauvier. Bienvenido a Transformando Realidades, es un gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias por la invitación y felicidades por el programa. Pues muchas gracias por haber aceptado. Y pues para empezar ya con el programa y con las preguntas, pues primero que nada nos gustaría saber ¿cuál fue tu primer acercamiento con el audio y por qué? Sí, bueno, en realidad mi papá se dedicó siempre a la cuestión de instrumentos musicales y equipos de sonido. Entonces, pues toda la vida estuvimos involucrados con música y con pues, los equipos, ¿no?, que él vendía. Entonces, de ahí pues van haciendo poco a poquito la inquietud, el gusto. Y de alguna forma yo me empiezo a involucrar cada vez más y en diferentes momentos pues tengo que ver con las diferentes áreas del audio o del sonido, como es lo que le llaman el audio residencial, que tiene que ver un poquito con cómo tú puedes crear la mejor apreciación de la música en tu casa, ¿no?, ya sea para escuchar música o para ver películas. Y otra de las áreas es el audio comercial, que tiene que ver un poquito más con la parte de cómo tú sonorizas, digamos, un teatro, un restaurante, una estación de autobuses, y es una área también interesante. Otra de las áreas en las que me fui involucrando fue lo que es el sonido en vivo, que tiene que ver con los conciertos ya de los músicos, pues desde un concierto, digamos, de dimensiones sencillas, como lo es a lo mejor un trío, un cuarteto, un guitarrista, un cantante, o hasta ya una orquesta, ya sonorizar, digamos, grupos más grandes. Y en lo que estuve más enfocado y fue como más mi experiencia fue el estudio de grabación, que es la grabación de los músicos, diferentes géneros, como puede ser el flamenco, la orquesta, cumbias, rock, en fin, diferentes géneros que fueron dando experiencia y que disfruté bastante. Eso ya es lo que es la grabación en sí, la producción, digamos, desde que está en frío todo hasta ya en ese tiempo pues ya fue la maqueta o el máster en un CD, ¿verdad? Y pues y ahí fui despegando y me quedé con el estudio de grabación principalmente. Entonces así es que siempre estuvimos involucrados por la parte familiar principalmente. Y le fuimos tomando el gusto, ¿verdad? ¡Qué padre! Se me hace muy bonito cuando pues empezamos en casa, ¿no? Nos empiezan a enseñar ciertas cosas que al final del día se convierten en nuestra pasión, ¿no? Y que pues verte involucrado en esa área y de repente tal vez, no sé, acompañar a tu papá a las tiendas y luego irte interesando por cómo se crea el sonido y qué es el sonido en realidad, ¿no? Y pues la armonía y todo eso se me hace que es un modo muy padre de empezar, ¿no? Por medio del asombro, ¿no? Como de, wow, esto está pasando y ahora yo quiero involucrarme más y siento que fue pues tu caso, ¿no? Y pues eso es algo que
que pues no se compara con nada, ¿no? Empezar y verlo y seguirte asombrando en la capacidad de asombro. Y pues estar tras bambalinas como en el estudio de audio, eso también se me hace algo increíble, ¿no? No estamos luego muy familiarizados con todo el proceso atrás de la creación de un disco, la creación de un proyecto, ¿no? Entonces, pues qué padre que tuvieras la oportunidad de adentrarte y de que te apasione. Y Brandon, no sé si quieras agregar algo. No, la verdad es todo un proceso muy interesante, de verdad muchas felicitaciones, más que nada por esta pasión que le pone a lo que hace, que creo que es lo más importante, y pues retomar todo eso y vivir, ¿no? Esa experiencia, ¿no? De estar detrás de todo esto, como dices, detrás de bambalinas, como dice Grace, pero la verdad creo que es una cuestión muy gratificante y la verdad muchas felicitaciones por eso. No, muchas gracias. Siempre trabajar con el arte en cualquier faceta, en cualquier área es algo increíble, ¿verdad? Porque es finalmente el compartir sentimientos, expresiones, ideas, y el arte pues siempre es agradable, enriquece y pues te apasiona, ¿no? Que siempre nos apasiona a todos, cualquier parte del arte. Ahora sí que yo veo al arte como un trabajo para el alma, literalmente, ¿no? Es hablarle a tu alma y escucharla. Pienso que es parte fundamental de lo que nos aporta el arte. No, la verdad todo esto es un proceso bastante pues, gratificante, y pues Grace, que vive del arte, para el arte y por el arte, la verdad pues no nos podrá decir algo diferente. Y pasando a la siguiente pregunta, ¿el audio y el sonido es lo mismo? De no ser así, ¿cuáles serían sus diferencias? Y desde su experiencia, ¿qué hace la diferencia entre la música y el ruido? Bueno, yo el sonido lo veo como, digamos, es una fuente natural de vibraciones ordenadas. Es decir, cuando yo, digamos, por ejemplo, pulso una cuerda de una guitarra, pues esta se mueve, va a vibrar, va a golpear las moléculas del aire, y ellas se van golpeando, van transmitiendo esta energía, y estas vibraciones finalmente llegan al tímpano, que es una membrana pequeñita en nuestro oído interno, y a través de un mecanismo se van a convertir en impulsos nerviosos, llegan al cerebro y ya se descifra, ¿verdad? El tipo de sonido que es, sus características. Entonces es una sensación, ¿no? Por medio del sentido del oído. Entonces se genera por una fuente que vibra, y finalmente tenemos una respuesta ya después de pasar un proceso en el cerebro. Y el audio, pues es algo, se puede usar indistintamente, perdón. Solo que yo el audio lo veo más como cuando ya lo convertimos, este sonido, a información eléctrica, y entonces esta información eléctrica la podemos usar para varias cosas. Una puede ser para amplificar este sonido, otra puede ser para grabarlo, y también podemos procesarlo para diferentes fines. Así es que digamos que el sonido lo veo más como algo natural, y el audio lo veo más cuando ya está, digamos, convertido a cuestión de energía eléctrica o a información eléctrica. Entonces, digamos, como por ejemplo, un grupo musical que quiere grabar su material, pues finalmente lo que ellos están tocando en vivo, pues se va a capturar por medios eléctricos, y finalmente lo vamos a grabar o a guardar en un medio para que ellos pues ya puedan utilizarlo para diferentes finalidades. Así es que otro ejemplo podría ser si vamos a dar una conferencia y es un lugar grande, pues el sonido del orador, de su voz, necesita amplificarse para poder bañar o difundir ese sonido en toda el área hacia todas las personas que están en la conferencia. Entonces ahí necesitamos amplificarlo por medios eléctricos.
Entonces, es como me refiero un poquito más al audio, cuando ya está procesado, amplificado, almacenado, y el sonido pues en su forma un poquito más natural. Pero finalmente sí lo ocupamos indistintamente, ¿no? Las dos partes. Y luego, la otra pregunta era la diferencia entre la música y el ruido. Sí. Sí, así es. Bien, pues la música yo la veo como también un conjunto de vibraciones ordenadas que son agradables. Es una experiencia mágica, emocional, ¿verdad? Y el ruido, por otra parte, son vibraciones desordenadas, no son agradables, son desagradables, y por un lado irritan, por otro lado afectan la salud. Tenemos un mecanismo de audición, de todo lo que es el oído interno, que por el ruido se puede afectar y también se puede dañar. Y también el ruido va a afectar nuestro sistema nervioso. Entonces tenemos, digamos, afectación nerviosa y un daño por medio del ruido, ¿sí? Aunque hay que tomar en cuenta también que la música a un nivel muy alto, desde mi punto de vista, la convertimos en ruido. Entonces, siempre hay como límites para todo. Y en este caso, cuando nosotros abusamos de los niveles de la música, pues finalmente es ruido. Se va a convertir en ruido, es estridente, es desagradable y ya no podemos nosotros, digamos, disfrutar o apreciar todo el contenido que lleva la música en ese momento. Entonces, también es como tener en cuenta, ¿no? Que la música mal manipulada puede desembocar en ruido, finalmente. Y pues aquí, digamos, cuando nosotros oímos la música en forma natural, digamos, no hay tanto la cuestión electrónica o eléctrica, pues generalmente no hay problema de que vaya a convertirse en ruido. Pero cuando nosotros ya la convertimos en señal eléctrica y sobre todo nosotros le subimos el volumen, que se acostumbra muchísimo, pues entonces ahí es donde los aparatos electrónicos tienen una tolerancia, y cuando nosotros excedemos ese límite de tolerancia es cuando deformamos la señal original de la música o del audio, y entonces ya tenemos nosotros le llaman distorsión, es una señal ya saturada, deformada, y entonces prácticamente ya va un tanto sucia, ya tiene esa distorsión que finalmente empieza a convertirlo un poquito más en ruido, ¿verdad? Entonces, digamos, en resumen, sí, la música sería algo agradable y el ruido es algo desagradable que nos afecta a nivel auditivo y a nivel nervioso. No sé si es claro o como que busco algo más como para ejemplificar o para complementar. No, está muy claro ahora sí con eso de que es algo bonito y algo que se oye, la verdad, pues bueno, yo como no soy muy conocedor de todo el medio, para mí diría todo es lo mismo, ¿no? Pero ya una vez que usted nos explica, pues ya cambia la percepción, ¿no? Que tengo del sonido y de la música. Pero bueno, finalmente pues a veces son como, digamos, temas donde podemos aprender un poquito más, y de repente, sobre todo como para la parte de protegernos, ¿verdad? De protegernos en cuestión, digamos, de poder dañar nuestro oído o de tener alguna situación irritable, ¿no? No sé si esa parte es clara o no. No, sí está muy bien, la verdad. Sí, está bien. Es esa muy parte. interesante. Ya. Y por decir, ¿cuál es la importancia del buen o un mal audio en nuestra vida cotidiana? Ajá.
Bueno, la presencia del audio está en la mayoría de nuestros entornos, ¿sí? En realidad, pues lo vamos a encontrar, siempre el audio va a estar presente porque pues ya estamos, digamos, en un entorno de un teatro, una iglesia, por ejemplo, un aeropuerto, una estación de camiones, en los antros mismos, en el internet, en los salones de eventos. Es decir, pues casi en toda nuestra vida, en cierto entorno, va a haber presencia del audio. Entonces, ahí lo que finalmente buscamos es transmitir una buena experiencia auditiva o de información, ¿verdad? Porque si estamos, digamos, en una iglesia, pues hay una finalidad, ¿verdad? Que la palabra del orador llegue a todas las personas que están ahí en la iglesia. Si estamos en un antro, pues es que la música llegue con buena calidad para pues, el ambiente, ¿verdad? Para lo que estamos viviendo. Si estamos, por ejemplo, en un aeropuerto, en una estación de camiones, pues los mensajes que pueden dar en un momento dado por las salidas que hay, las llegadas o por algo que pasa en ese momento, es también de importancia. Si estamos en una conferencia, lo mismo. Entonces, finalmente, ahí es mucho la importancia de tener, digamos, claridad del audio, fidelidad, nitidez, para que se logre la finalidad. Porque digamos que estamos en una iglesia y estamos oyendo la palabra muy bajito, pues a lo mejor es tan bajito que no entendemos y a lo mejor o nos dormimos o nos aburrimos. Si el audio es como turbio, no se entiende bien, pues lo mismo. Empieza a ser como desesperante el que pues estamos ahí presentes, pero finalmente no estamos entendiendo el contenido, ¿verdad? Sí, el contenido de lo que quieren decir. Por otra parte, si el audio está demasiado fuerte o es muy estridente, entonces pues ya se vuelve también irritable, porque de alguna forma ya no está molestando, ya está siendo un poquito molesto o mucho molesto, y entonces lo que queremos es pues ya terminar, irnos cuanto antes. Entonces lo ideal es lograr un equilibrio sonoro donde, dependiendo del entorno en el que nos encontramos, se aprecie bien la música, la palabra hablada, y sea lo más fiel a la fuente de sonido, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un buen audio, pues logramos esa finalidad. Cuando tenemos un mal audio, no vamos a lograr esa finalidad, o se va a lograr parcialmente por las mismas condiciones. Entonces, aquí también influye mucho, lo que le llaman la acústica, que es un poquito la parte que se encarga de estudiar cómo se comporta el sonido en diferentes entornos. Entonces, la acústica tiene que ver mucho con cómo son los rebotes del sonido, digamos, en un salón pequeño, en un salón grande, en una iglesia, en un antro, en un aeropuerto. Y también la acústica es una parte de lo que le llamamos la cadena de audio. Los otros elementos pues vienen siendo los micrófonos, la mezcladora, los amplificadores, los cables, las bocinas. Todos estos elementos finalmente van a dar ese resultado, ¿verdad? Si tenemos una acústica pobre, pues el sonido también va a empeorar, va a ser deficiente, se va a degradar. Si tenemos unos micrófonos, digamos, muy patito, muy sencillos, pues lo mismo, la calidad va a ser inferior. Y así es todo un conjunto, un equilibrio que vamos a tratar de lograr diseñando el audio para un entorno en específico. Son como varios detallitos a cuidar, ¿verdad? Ya cuando haces tú el diseño para proyectar el audio en diferentes lugares. Desde hace rato quería comentar que la verdad estoy entendiendo un poco más
acerca de la diferencia entre audio, sonido y ruido, ¿no? Que es algo que en realidad nunca nos explican. Bueno, al menos yo no me acuerdo que en algún momento en la escuela o alguien nos explique, ¿no? Y nos diga cómo esto de verdad puede afectarnos y en especial a nuestro sistema nervioso, ¿no? Luego tal vez sí somos conscientes como que cuando escuchamos un audio muy fuerte, como que de repente ya llega un punto en el que nos sentimos molestos, perdón, un sonido, no audio, un sonido muy fuerte y nos sentimos molestos y luego estamos irritados y decimos ¿por qué? ¿O por qué nos pasa esto? Y luego no lo relacionamos, ¿no? Y es muy fácil y es porque estamos lastimando nuestro oído, ¿no? Nos estamos lastimando a nosotros mismos y pues por querer simplemente tener las cosas pues más altas, ¿no? Igual de forma pues más baja, o sea, cuando bajamos el volumen y se ocupan pues malos equipos, también se vuelve pues tedioso, ¿no? Porque pues luego intentas como que escuchar, o sea, en una conferencia, en la iglesia, en cosas así, pues nomás no te da el oído, y también se vuelve pues ya no le prestas atención, ¿no? Tu mente empieza a girar como, ¿qué está pasando? O ¿qué está tratando de decir, no? Entonces, pues, la verdad, estoy muy agradecida de que estés aquí, pues, explicándonos esto que de verdad es muy, muy necesario. No sé si quieres agregar algo, Brandon. No, todo perfecto, así que ya lo dijiste todo. Pues adelante. Pues perfecto, pues para continuar con la entrevista, ¿nos podría comentar sobre la evolución que ha tenido el audio de lo análogo a lo digital? Claro, el audio análogo pues fue de mis tiempos, entonces fue con el que crecí y bueno, en especial el audio análogo tiene para mí y para mi punto de vista una riqueza armónica muy especial. Es muy rico sonoro, es un sonido muy cristalino, muy transparente, muy rico en general. Por otra parte, el audio digital pues ha venido evolucionando. En sus inicios el audio digital pues estaba pues, naciendo y se escuchaba muy artificial. Y ya con el paso del tiempo se ha perfeccionado y actualmente el audio digital pues ya tiene una calidad también muy buena en sí. Digamos, dentro del audio digital podremos compararlo un poquito con las fotos. Las fotografías pues están formadas de píxeles y es una resolución. Finalmente, cuando nosotros tenemos más píxeles, la resolución es mejor y eso se traduce en una nitidez mejor, una fidelidad mejor, una claridad mejor. Y lo mismo es con el audio digital. Hay resoluciones que nos van a dar más o menos riqueza de un audio en especial. Entonces, una de las desventajas del audio digital es que nos acostumbramos a escuchar en resoluciones bajas. Y eso es por cómo se ha venido dando la cuestión del internet, de lo digital y de la comercialización de los equipos de audio. Entonces, actualmente, para mi punto de vista, estamos acostumbrados a una baja resolución del audio. Y entonces no nos damos cuenta, pero es un audio realmente muy pobre y algunas veces puede ser estridente inclusive, porque pues, prácticamente la baja resolución le quita mucha de la riqueza de un audio, de una canción, de la música en sí. Entonces, para mí, esa sería como una desventaja fuerte, el acostumbrarnos y quizá necesitamos ver que lo que escuchamos muchas veces en un audio no es el punto final. Ese audio o esa música, esa grabación puede tener una riqueza muy superior a lo que escuchamos. Generalmente lo que escuchamos actualmente es como un 15% de la riqueza que puede tener un material musical. Entonces realmente es mucho lo que le mochamos, lo que le quitamos a esa calidad de música. Es como si estamos viendo una foto muy agradable y le quitáramos un 75, un 70%, un 80%, por la resolución misma. Entonces, en realidad, no hay como escuchar la música con la calidad original, ¿verdad?
Entonces, bueno, esto se hace dentro del mismo digital, ¿no? Hay resoluciones altas en lo digital, pero en general nos hemos acostumbrado mucho a la baja resolución en el audio. Y eso nos da un audio pobre y, repito, y con muchas veces hasta estridente. Pues esa experiencia, pues, la podemos notar cuando hacemos un comparativo de tener, digamos, una canción en una baja resolución y en una alta resolución. Hay un abismo de diferencia y la experiencia llena totalmente, ¿no? Cuando tenemos una grabación y una apreciación completa digamos, del tema original, de cómo nació esa canción, esa música. Entonces, ha cambiado. El audio digital tiene sus ventajas, como podría ser yo puedo almacenar muchos temas, los nuevos dispositivos que manejan todo en digital, y bueno, yo puedo compartir muy fácil ese audio. Y digamos, una de las ventajas más grandes del audio digital, creo yo, sería cómo yo puedo editarlo. Como actualmente pues podemos editar una fotografía, un video. Entonces, dentro de una producción de audio, el digital es la maravilla para poder yo editar, quitar cosas, aumentarle, procesarlo y, digamos, perfeccionarlo, o simplemente hacer un máster más adecuado por medio de la edición. Y en el análogo era todo un sufrir. Ahora en el audio digital se facilita totalmente y esa es una de las grandes ventajas. Entonces, pues más o menos sería como hay una diferencia, no sé si le complementamos con algo o es clara la idea. Pues creo que bueno, nosotros en Occidente somos personas muy visuales, ¿no? Entonces, que pusieras este ejemplo de que un mal audio, un mal audio es como quitarle toda la resolución a una fotografía y literalmente verla toda pixeleada. Creo que ya es poner muy claro el ejemplo, ¿no? De a qué nos estamos enfrentando y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Y como dices, ¿no? Estamos escuchando nada más el 15%, incluso estamos quitándole casi todo lo que puede transmitir esa canción, esa canción, esta música. Le quitamos la intención del artista, de los instrumentos, ahora nada más se escucha más la voz, ¿no? Luego, y los instrumentos, ¿dónde quedan, no? O ¿dónde queda, pues todo lo demás, ¿no? Se quita esa intención y creo que quedó muy claro con el ejemplo de la fotografía, ¿no? Estamos realmente escuchando borroso, no sé cómo ponerlo, pero es como ver borroso, es escuchar borroso, o sea, es escuchar así, nada, y me impresiona muchísimo porque no somos conscientes, y si somos conscientes no nos importa mucho porque, como decía en el programa pasado, ahorita nos importa más la cantidad que la calidad, ¿no? Entonces, siento que pues antes, al ser análogo, importaba más la calidad que la cantidad, ¿no? Que tal vez ahorita lo digital trae muchas ventajas, como definitivamente editar más rápido y pues no se le quita pues todo lo que ha aportado, pero sí ha hecho que como humanidad pues nos concentremos más en cosas pues comerciales, ¿no? Que se venden y no en el arte en sí, ¿no? Que se nos olvida que sigue siendo un arte y que le estamos quitando todo el potencial que nos puede dar, ¿no? No veo por qué debería estar peleado la cantidad y la calidad muchas veces, ¿no? O sea, puedes hacerlo bien, tal vez no produzcas demasiado, pero ya escuchándolo dices como, bueno, si se tardan otros 3 años en sacar otro, pues no hay problema, porque te produce un placer que dices de verdad, wow, o sea, este es el trabajo y ya no, desgraciadamente no somos muy conscientes de eso. Entonces, pues wow, de verdad, pues muchas gracias y no sé si quieres agregar algo, Brandon. Sí, esto de this is the job, así como este es el trabajo. Entonces, yo tengo una pregunta, por ejemplo, con el ámbito actual, que pues bueno, ya los géneros han cambiado tanto, ¿usted
qué percepción tiene de la música actual? O sea, en exceso de autotune, demasiado arreglo musical, que ya ni siquiera uno tiene que tener voz para cantar, sino con 40,000 arreglos ya sale una canción con tantos sonidos sintéticos. O sea, ¿usted qué percepción tiene basado en su experiencia? Bueno, yo primero que nada respeto todos los géneros, todas las líneas musicales que hay, todas las respeto y la mayoría de ellas las disfruto. No voy tanto con la música tanto como artificial, digamos, muy trabajada en cuestión electrónica, porque ahora se basa mucho en todas estas herramientas, ¿verdad? Yo al vender equipos y todo esto, pues conozco bien todo lo que son las cuestiones de secuencias y cuestiones, elementos electrónicos que sirven para crear música o para arreglar, para componer. Entonces, mi línea ha sido más disfrutar lo natural, digamos, lo humano. Entonces, me voy más por todo lo que es, digamos, en el momento humano, digamos, un trío, un mariachi, un jazz que están tocando y se están apreciando, ¿verdad? La técnica de cada músico, la inspiración, su expresión, su sentimiento. Entonces, la cuestión electrónica la veo más también como herramienta de edición o para hacer maquetas y luego ya para que ayude a producir algo más con músicos. Entonces, es una buena pregunta. Ahora, pues, bueno, van cambiando las épocas y todo, y ahora sí está más involucrada la cuestión electrónica en todo esto. Y a mí, digamos, mi experiencia personal me gusta, digamos, si es un grupo de 5 personas, oírlos todos individualmente y en grupo al mismo tiempo. Y eso es lo que me da la calidad de audio finalmente. Entonces tú estás viviendo cada músico y también todos los músicos integrados. Y esa es la experiencia más increíble para mí, el poder sentir a cada uno de ellos individual y en grupo. Y sentir los instrumentos, su técnica, su expresión, su sentimiento, lo que ellos quieren decir y la emoción, la pasión que ellos están dando en el momento en que están tocando. Entonces, a lo mejor me estoy desviando un poquito de la pregunta, pero sí son épocas nuevas, pero no sé, en un momento dado no están peleadas y podemos integrar las dos. Bueno, digamos, la época donde era más natural, más los músicos en vivo, y ahora que hay una línea más en cuestión electrónica. Entonces, no están peleadas. Finalmente, pues es arte y es transmitir y es conocer también. Entonces, igual que, digamos, ahora nos podemos involucrar en la música electrónica, también podemos nosotros seguir apreciando todo lo que es natural, todo lo que es, digamos, más en vivo, por así decirlo. Entonces, eso sería como un poquito mi apreciación o mi opinión personal. No sé si es por ahí, Brandon. Es buena pregunta la que tú hiciste. Pues ahora sí que creo que es importante lo que nos dices, saber que no está peleado como pues lo electrónico, lo moderno con lo antiguo, pero creo que es importante pues nivelarlos, ¿no? Simplemente darles un equilibrio y no perder de vista pues todo lo que la música nos puede dar, si dejamos de concentrarnos un poco en esta producción masiva y pues en esta falta de darle pues calidad, ¿no? Porque luego pues, escuchas al artista y luego vas a su concierto y dices, ay Dios, ¿qué está pasando, no? Es todo diferente a como lo escuché, pues en Spotify o en YouTube, ¿no? Entonces, pues simplemente pues para recordarnos, ¿no? Que no hay que perder pues ese lado humano que es la creación y disfrutarlo. Y pues ahora sí que ya para ir cerrando, ahora sí nuestra última pregunta es, ¿qué tips nos daría para tener y conservar una salud auditiva? Bueno, una es evitando lugares o situaciones extremadamente ruidosas. Una pues puede ser, si estoy en un antro y de repente ya hay un sonidito en mi oído y el audio lo notamos
que está demasiado fuerte, bueno, pues ahí tratar de evitarlo, ¿no? O al menos dejar descansar el oído un momento y luego ya continuar, porque seguramente, pues, si está muy excedido, hay posibilidad de algún daño. Para ciertos trabajos, como puede ser construcción, fábricas, lugares donde se trabaja con herramientas muy ruidosas o lugares muy ruidosos, pues usar tapones o audífonos para proteger precisamente esos excesos de ruido, proteger el oído. Otra podría ser pues tratar de evitar el claxon cuando no es necesario, porque el claxon, tocarlo por tocarlo así, medio estresado, pues nos afecta a todos y son niveles de ruido también altos. También, pues para todos los que escuchan con audífonos, moderar su uso, tanto en tiempo como en intensidad, que no sea demasiado alto ni tampoco que lo usemos por mucho tiempo, porque lo tenemos demasiado cerca y el nivel sonoro a esa distancia también puede llegar a ocasionar daño al oído. Sería principalmente. Estamos en una cultura donde hay contaminación auditiva muy, muy fuerte aquí en México. Entonces, pues ir trabajando en esa cultura, ¿no? Del respeto, de moderar los excesos, en este caso del sonido, ¿verdad? Si tengo una fiesta en mi casa, pues, y pongo audio y tengo una reunión, pues moderarlo. En los lugares también donde sonorizan, para llamar la atención a los clientes, igual, que lo moderen, etcétera, etcétera, ¿no? Moderar y involucrarse un poquito más con esta cultura de la contaminación auditiva, que también pues nos hace daño finalmente, tanto en el oído como en la parte nerviosa, ¿verdad? Creo que serían algunos tips. Pues a mí me parecen súper importantes porque, no sé, yo como joven, a ver, todos seamos sinceros, ¿cuántas veces no hemos ido al antro y de verdad salimos escuchando ese pi? Sí. Y no hacemos nada? Literalmente es como, se nos hace ya normal, ¿no? Sales de los antros y le dices a tus amigos, ay, escucho bien raro, quién sabe qué, pero lo dejas pasar. Exacto. Pues lo dejas pasar y dices como, pues está bien, ¿no? O a otros lugares, no solamente a antros, a en conciertos. Los gimnasios pasa también. En los gimnasios, yo no sabía eso, yo no voy al gimnasio, pero sí, o sea, luego ponían música demasiado fuerte, entonces, luego como son espacios cerrados, pues se encierra, y pues sí es bueno, a veces me lleva a lastimar tanto el tipo de música que ponen como techno, así, sí lastima porque es muy fuerte, pues el boom y paz y todo el ruido, y aparte del ruido propio del gimnasio, sí llega a lastimar, bueno, a mí sí me llegaba a lastimar. Pues ahora sí que, imagínate, en el gimnasio, en diferentes áreas que escuchamos ese sonidito y luego no prestamos atención porque pues, se nos pasa, ¿no? Pero llega un punto en el que crecemos y nuestro oído ya está afectado y si tengo entendido, hay cosas que ya no son reversibles cuando nos afecta en nuestro oído, ¿no? Ya no es como que, podemos solucionarlo tomando una pastilla, o sea, no, hay un punto en el que ya el daño ya no es reversible y no lo entendemos. Y por eso creo que es súper importante estos tips. De hecho, como dato curioso, nos podría decir más o menos a cuántos decibeles nuestro oído soporta un ruido y a cuántos estamos como acostumbrados a escuchar normalmente en nuestra vida cotidiana. Sí. El decibel viene siendo como una unidad de medición del nivel de presión sonora, es decir, de la fuerza que tiene. Y entonces, normalmente hay algunas tablas que lo ponen a 120 decibeles, es decir, a 120 decibeles ya es como un límite, pero es un límite para algo, una fuerza de presión sonora un tanto momentánea, o sea, no es para estar 120 decibeles 1 hora, 2 horas, porque entonces sí ya empieza a haber daño. Entonces, tenemos que considerar siempre el tiempo que estamos expuestos y la intensidad del sonido. Así es que 120 decibeles es como una referencia como límite, ¿verdad?
Generalmente en un entorno de oficina se está con todo el ruido ambiental y todo esto, a lo mejor andamos sobre los 70 decibeles, 80, por ahí promedio, digamos es muy variable, pero para tener un poquito la idea. Entonces, de 120 en adelante, pues ya podemos estar con un poquito de alerta, ¿no? Porque puede ser que estamos, digamos, en una... Yo creo que en un antro andan quizá promedio en unos 140, 150 decibeles promedio. Y eso a lo mejor estamos en un antro de unas 3 horas o más, ¿no? En fin. Entonces, mucho tiempo y es un nivel de intensidad fuerte. Entonces, tenemos que tener cuidado en esa parte. Y puede haber otra forma que es muy instantáneo, como digamos un balazo o un cohete que tenemos muy, muy cerca del oído, y entonces eso nos puede ocasionar un daño inmediato. Entonces, a pesar de que fue una fracción de tiempo muy cortita, pero la intensidad se fueron a lo mejor 180 decibeles, no sé, una intensidad muy, muy alta, y entonces ahora sí que es como un balazo al oído y nos causa ya un daño que ya puede ser definitivo. Todo el daño al oído generalmente es irreversible, ¿sí? Pues ahora sí que para todos los que nos están escuchando, no se trata de no ir a los antros, simplemente de entender que nuestro cuerpo nos habla y que hay que escucharlo. O sea, de verdad nos da muchas señales. Entonces simplemente hay que prestarnos un poco más de atención y pues en este caso al oído, ¿no? Porque si se nos friega el oído, no solamente es el oído, es nuestro equilibrio, son muchísimas cosas. Entonces pues también estar más conscientes de nuestra salud auditiva, que luego la pasamos por alto. Y de que también es un modo de contaminación, ¿no? El ruido en exceso. No sé si ya para cerrar quieras agregar algo, Brandon. Tal vez no. Disculpen, es que se me fue un poquito el internet. No, la verdad, sí, pues ya, bueno, ya me voy a ir medio don, pero llega un tiempo en que uno se tiene que empezar a cuidar. Más que nada esto, bueno, yo la verdad reconozco, soy una persona que usa muchísimo los audífonos. O sea, todo el tiempo estoy con los audífonos, entonces la verdad, ya luego a veces no escucho bien o es como, ¿qué? Repítemelo, porque pues sí escucho rock o música un poquito fuerte. Entonces, pues sí, es lo que nos dice el señor Fabián, es que pues sí hay que cuidarnos, ¿no? Pues sí, creo que ese es el mensaje de este programa. Ahora sí que pues hay que cuidarnos, incluso esas cosas que luego no vemos, o sea, como tan natural, ¿no? Porque luego es como, vamos a hacernos un chequeo, pues, del estómago, del corazón, con el ginecólogo y lo que quieras, pero luego es como que olvidamos, ¿no? Nuestro oído también está aquí y pues es importante, ¿no? Y pues bueno, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Creo que ha sido pues muy fructífero, de verdad, ha sido una información muy importante que todos debemos tener en cuenta. Y de verdad, pues le agradecemos mucho su presencia. ¿Algo que quiera agregar para ya despedirnos? Pues al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad de poder participar, de compartir sobre todo. Y pues estamos ahí al pendiente por lo que se pueda ofrecer. Felicidades por su programa y de verdad muchísimas gracias. No, pues muchas gracias nuevamente. Y pues nos estamos escuchando en el próximo episodio de Transformando Realidades. Hasta la próxima. Voluntariado Ibero presenta Transformando Realidades. El que cambia una vida cambia el mundo entero.